Bien, señores, estábamos aquí tan entretenidos en esta conversación tan interesante con el aspirante a precandidato presidencial por el PRD, Gerardo Solís. Bienvenido a Next Noticias, es un gusto que nos acompañe esta mañana. Y conversábamos un poquito sobre el fuero electoral, porque por estos días hay una campaña para desacreditarlo, hay que decirlo. Hay quienes dicen que esto se utiliza como un escudo ahora que está este boom judicial con las investigaciones, y justamente Gerardo Solís, quien fue fiscal electoral, magistrado presidente del Tribunal Electoral, tiene muy bien por qué saberlo. Y es lo primero que le consulto. ¿Qué beneficios y por qué es importante la existencia de este fuero electoral? En esta época en Panamá en que se está persiguiendo por venganza a los opositores del presidente Varela y del gobierno, creo que el fuero electoral cobra una vigencia máxima. El fuero electoral es una institución de la democracia y que tiene como propósito que los candidatos en una contienda electoral no sean perseguidos, ni abusados, ni distraídos de su campaña política. Y eso es fundamental. Hay dos clases de fuero. Está el fuero penal electoral, que impide que una persona sea investigada penal, administrativa o policivamente, incluso por faltas que pueda cometer. No puede ser ni detenido, ni investigado, ni procesado. Okay. Si ya estaba andando un proceso y adquiere el fuero porque participe como candidato, automáticamente las diligencias del fiscal son nulas si se practican en violación del fuero. Lo importante que tenemos que tener presente con relación al fuero electoral es que es para proteger la democracia. Un candidato no puede estar distraído con persecuciones del aparato judicial controlado por el gobierno. Eso es lo fundamental. Hay otro fuero, que es el fuero laboral. Una persona que aspire a un cargo de elección está protegida, no puede ser destituido, no puede ser desmejorado, no puede ser trasladado durante ese proceso electoral. Dicho esto, me gustaría ahondar un poco más en el caso del presidente de la Junta Directiva de este canal, que es uno de los más vigentes, y a su salida de la indagatoria en el edificio Avesa decía: he recibido intimidaciones para desaforarme y se me ha allanado mi residencia aún teniendo el fuero electoral. Este fuero debe exentuar a la persona de esta diligencia de allanamiento, ¿esto es correcto? Mire, yo fui fiscal general electoral. Mi primer trabajo oficial, formal, fue en el Ministerio Público, como escribiente, y llegué a ser asistente del procurador. Yo creo que cuando uno actúa con probidad, con transparencia, con equidad, con balance, como agente de instrucción, como investigador, como persona que persigue el delito y los delincuentes, uno no tiene que amenazar. Uno no tiene que rofear al procesado. Por el contrario, debe haber lealtad procesal. Eso es ética del funcionario judicial. Cuando un funcionario judicial amenaza a una persona investigada, es porque ese funcionario está siendo amenazado por su superior. Como ocurrió con la procuradora, que salió a hacer una amenaza. Y yo dije, la única persona que puede amenazar a la procuradora es el propio presidente de la República. Y el hecho de que el presidente saliera en ese acto ridículo en el Parque Porras, llamando por teléfono a la procuradora, evidencia que ahí había un jueguito de parte del presidente de la República. En mi opinión, él es el que está amenazando a la procuradora para que persiga con más energía a sus opositores políticos. Antes de irnos a ese tema, y pues para no desviarnos un poquito, entonces, ¿era permitido esta diligencia de allanamiento, sí o no, al presidente de la Junta Directiva de este canal? Porque él decía que justamente no se permitía porque tenía su fuero. Bueno, cualquier candidato, si él es candidato dentro de un proceso... él está participando en la convencional de cambio democrático este 15 de octubre. Uno puede ser candidato a un cargo interno dentro de un partido, o uno puede ser candidato a un cargo de elección popular. En este caso, Cambio Democrático tiene elecciones de convencionales. Cualquiera que aspire a ser convencional en las elecciones de octubre, como delegado o como convencional, tiene fuero. Cualquier diligencia que se practique en violación de ese fuero es nula de toda nulidad, no tiene ningún valor. Pero está entonces incurriendo la fiscal Zuleika Moore en un delito al llamarlo a indagatoria, al allanar su vivienda. Está extralimitando sus funciones y la diligencia es nula. Se cae el expediente, se cae el proceso, porque
no se puede hacer una diligencia contra una persona que tiene fuero, salvo que la persona haya renunciado al fuero. Y esto es importante que lo sepan los aforados. Claro. Si el proceso se inicia, el que tiene fuero, lo primero que tiene que hacer, y esto es fundamental para todo el que tenga fuero, si el proceso se inicia y tiene fuero, el investigado, lo primero que tiene que hacer en la primera comparecencia, en la primera diligencia, es decirle al fiscal, la diligencia no puede continuar porque tengo fuero. Si es un proceso que ya estaba en trámite y el investigado adquiere la condición de candidato, lo primero que tiene que hacer apenas adquiere esa condición es ir al proceso y informarle al fiscal que tiene fuero, porque si no, se aplica la renuncia tácita. La renuncia tácita es cuando el investigado adquiere la condición de fuero por ser candidato y no lo invoca, no lo dice al fiscal. Así que Ahora, eso es muy importante. El proceso para eliminar el fuero electoral es complicado, ¿qué tan fácil es? ¿A quién le compete? Porque decía el presidente de la Junta de este medio que recibió intimidaciones, que recibió amenazas, incluso le decían, elimínate voluntariamente el fuero porque si no vamos a hacerlo, en sus palabras. ¿Es este proceso así? ¿Qué conlleva eliminar el fuero electoral? El trámite de levantar el fuero electoral, en la época en que yo era magistrado del Tribunal Electoral, era un trámite que se realizaba relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral escuchaba la petición del fiscal, le corría traslado al aforado para escuchar sus argumentos y luego el Tribunal Electoral tomaba una decisión. ¿En qué se debe fundamentar el Tribunal Electoral? En algo muy simple. Es una investigación que tiene como propósito distraer al candidato para que no pueda dedicarse a su campaña electoral. Estás protegido. Okay. Es una investigación legítima. Hay suficientes elementos en el caudal probatorio que le permiten al Tribunal Electoral decir, no, esta sí es una investigación legítima. Entonces el tribunal levanta el fuero. ¿Este fuero se mantiene una vez la persona ya pasa el proceso de elecciones y llega a ser electo, aún tiene fuero o es únicamente por un periodo de elección? La ley la modificaron de manera que ahora el fuero es más corto. El fuero se adquiere después de estar aceptada la postulación y dura hasta 15 días después de proclamado. O sea que no hace falta cerrar el proceso electoral. Claro. Antes había que cerrar el proceso electoral y el cierre del proceso electoral tomaba meses después de la elección. Por ejemplo, el último proceso, la elección fue en mayo del 14 y creo que el proceso lo cerraron con enero, febrero del 15, o sea, 7 meses más tarde. Y todavía tiene fuero 3 meses después. Así que eso lo restringieron, ahora el fuero dura menos. Claros entonces con lo que conlleva el fuero electoral. Usted acaba de mencionar algo que es muy relevante por estos días y es justamente esta conferencia de prensa a la que convoca la procuradora Kenia Porcel para hablar de amenazas. Justamente un día después se le ve al presidente Juan Carlos Varela hacer una llamada supuestamente a la procuradora Kenia Porcel. ¿Qué opinión le merece? Porque quienes decían esto se hace para desviar la atención, parece un show montado, no se puede creer que el presidente en medio de tantas críticas que está recibiendo viene y hace esto públicamente? Mire, esto es algo que para mí es ridículo. La procuradora hace una conferencia que se escapa de sus facultades, porque si quien la amenaza es un ciudadano, es un empresario, es alguien del mundo económico, de la plaza comercial, ella tiene el poder para llamarlo, investigarlo y sancionarlo. Pero no debió decir directamente quién la amenazaba. Ahí voy. Claro que debió haberlo hecho y debió haber tomado acción en contra de la persona que la amenaza. Entonces, ¿por qué la procuradora sale a hacer una conferencia a decir me están amenazando? ¿Quién es esa persona que tiene más poder que ella y que la amenaza de tal forma que ella no puede actuar contra esa persona? En mi opinión, y lo digo de frente, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, es la única persona que puede amenazar a la Procuradora General de la Nación para que no se sepa si el presidente está o no involucrado en Odebrecht. En mi opinión, el presidente forma parte de una conspiración política comercial que permitió que Odebrecht, una empresa confesa de coimiar y de corrupción, viniera a Panamá.
a llevarse la plata del pueblo panameño, que se está comiendo un cable, que está saltando garrocha porque no hay plata en Panamá y le pagan coimas a Odebrecht. ¿Y lo vino a reafirmar con esta llamada telefónica? La llamada telefónica es una ridiculez del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si él de verdad estuviera apoyando a la Procuradora General de la Nación, él pudo haberla visitado en su despacho. Él estaba nada más de cruzar la calle y con la arrogancia del presidente le hubiera bajado esas escalinatas diciendo: aquí estoy respaldando a la Procuradora, si necesita dinero para hacer las investigaciones le voy a dar más dinero. ¿Qué hace el presidente? El presidente se va al parque y del parque hace una llamada que pudo ser o no ser real, pero demostró la arrogancia y la falta de personalidad institucional. El presidente de la República no respeta la institución democrática. Nosotros, los panameños, lo que queremos es que se valoren la ética democrática de nuestro país. Y el presidente no respeta la institucionalidad democrática. Y nosotros necesitamos algo mejor. El pueblo panameño necesita algo mejor, porque el problema fundamental de este país es que no hay plata en la calle. Y el presidente está distraído, preocupado, su mente en los actos de corrupción de un gobierno no transparente. Y el pueblo panameño no se merece eso. El pueblo panameño se merece algo mejor. Se merece una oportunidad de poder desarrollarse. Y esa única oportunidad va a venir en el 2019, cuando juntos tumbemos a este gobierno en el proceso electoral. Y estamos ya a boca del año 2018, el año preelectoral, y en estos días en la dinámica política se habla de que usted estaría entonces respaldando al candidato o aspirante presidencial Nito Cortizo. ¿Dejaría usted sus aspiraciones por respaldarlo? ¿Cómo está la cosa? Gracias, Lupe, por hacerme esa pregunta, porque yo creo que es muy importante que quede claro el propósito por el cual nosotros estamos trabajando. Yo veo la candidatura presidencial como un medio, como un vehículo para transformar la sociedad. Yo no la veo como un fin. Hay personas que quieren ponerse la banda de todas maneras por una arrogancia personal. En cambio, para mí es el acto máximo de servicio. Gerardo Solís es feliz cuando sirve. Y yo digo que Juan Carlos Varela no sirve, porque para él servir es un sacrificio y nadie se quiere sacrificar. Eso lo ha dicho él, servir hasta el sacrificio. En cambio, lo contrario que tú tienes es una persona que quiere ser feliz. Y a mí me hace feliz servir. Yo creo que dentro del PRD hay diferentes grupos. Eso es normal en todos los partidos. Pero yo estoy proponiendo la unidad para ganar. El PRD quiere unidad y con esa unidad nosotros vamos a ganar. ¿Pero qué quiere decir esto? Gerardo Solís está haciendo una alianza con las bases del PRD. Yo estoy en patrullaje doméstico. Casualmente hoy salgo para Chiriquí, estaré en Veraguas, estaré en Herrera, estaré en Los Santos y en Coclé. Regreso el martes. Una jornada de 5 días caminando, conversando con las bases. Porque Gerardo Solís va con bases sólidas. Nosotros tenemos que escuchar a las bases del partido. ¿Cuál es su necesidad? No hay tal cosa como bajarnos para apoyar otra candidatura. Aquí el único que baja a un candidato, el único que decide quién es el candidato del PRD, son las bases del PRD. Y lo que yo propongo es verdadero poder al poder popular, a los representantes de corregimiento. Un gobierno que la plata, la riqueza que se recauda, producto del canal, producto de todas las inversiones en logísticas y en servicios que hay en Panamá, sea redistribuida. ¿Cómo se redistribuye? Poniéndolas en manos de los líderes comunitarios, en las comunidades, los representantes de corregimiento, dándole dinero de verdad para que puedan hacer las inversiones en las comunidades. Me están pidiendo tiempo ahora. Había pues una duda en el ambiente si usted podría o no aspirar a ser precandidato presidencial por el PRD, porque se dice que deben tener 10 años de militancia. ¿Esto es cierto? ¿Puede usted hacerlo libremente? ¿Podría en este caso también Zulay Rodríguez aspirar? Cualquier panameño mayor de 35 años de edad que no haya sido condenado por un delito de 5 años, doloso, con pena de 5 años o más, puede ser candidato presidencial por cualquier partido político. Si le van a poner una limitación de tiempo inscrito en el partido,
la limitación es de 3 meses, máximo 6 meses. Cualquier persona que tenga por lo menos 6 meses de inscrita en un partido político podría correr por el partido político para presidente de la República. ¿Y cómo ve al PRD en esta elección? 10 años. Bueno, Gerardo Solís es una persona que se inscribió en el PRD hace más de 30 años. Yo he sido delegado antes de la invasión y delegado después de la invasión. He estado en el PRD en las buenas y en las malas. Me tocó separarme del partido por una disposición constitucional cuando yo fui fiscal general electoral y magistrado del Tribunal Electoral. Tenía que estar separado de cualquier partido y ahí actué con rectitud, con verticalidad, pero con equilibrio, con justicia, con equidad para todos, demostrando verdaderamente una independencia de criterio. Me tocó después participar nuevamente como candidato a vicepresidente de la República en la nómina del PRD y ahora inscrito en el PRD. Estoy buscando abanderar el PRD para lograr una transformación social que hace falta en el país. Tenemos que irnos al cambio. ¿Qué pasó con el periodo corto como independiente? ¿Eso fue un trampolín únicamente o usted verdaderamente tenía aspiraciones de irse por una línea independiente? No, en ese momento fue una consecuencia de haber venido de fiscal general electoral y magistrado del Tribunal Electoral. Hacía falta. Era la primera vez que se abría oportunidades para que los independientes participaran. Yo soy un demócrata por excelencia. Yo creo en la democracia y creo que los independientes son importantes para participar. Yo creo más que en un gobierno representativo, en un gobierno participativo. Creo en una sociedad civil, creo en las ONGs, pero sobre todo en la asociación de hombres y mujeres de buena voluntad a través de los partidos políticos. Allí es donde se refuerza la democracia. La democracia es la participación de todos y eso es lo fundamental. Que a partir del 2019 necesitamos los panameños, alguien que una a todos los panameños en un objetivo común, una transformación social para que todos podamos vivir mejor. Y juntos en el PRD vamos a lograrlo. Y me voy a quedar con eso. Gerardo Solís, gracias por estar esta mañana con nosotros.